Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión. Seguimos atentos a todas las últimas horas con el foco puesto en la tensión geopolítica. Vamos a mirar a este ataque masivo por parte de Rusia justo antes de Navidad, después del atentado que tenía lugar ayer en Moscú, en un momento de máxima tensión por Ucrania y un momento en el que vamos a mirar también a Venezuela con nuevas amenazas de Donald Trump y con el foco puesto en lo que pueda suceder en Taiwán de cara al próximo año. Vamos a analizar todos estos asuntos de la mano de Abud Ongi, analista geopolítico, que ya está con nosotros en Negocios Televisión. ¿Qué tal, Abud? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, saludos a todos. Encantados de tenerte por aquí en un día con muchos asuntos que comentar. Si te parece, empezamos mirando a Ucrania, este ataque masivo por parte de Rusia, que al parecer ha provocado cortes de electricidad y sobre todo parece una respuesta a lo que ayer contábamos, este atentado en Moscú con un coche bomba que se llevó por delante a un alto cargo, un alto general ruso. Sí, exactamente. Se puede entender, Sergio, como respuesta a ese ataque que sucedió en Rusia. Sin embargo, yo también lo relaciono, ya ves que todo lo que hemos platicado tratando de analizar todo lo que sucede en el mapa geopolítico, realmente no se puede entender como eventos aislados. Es decir, yo lo relacionaría íntimamente con la política de Donald Trump, lo que está intentando hacer también en Latinoamérica, porque esos dos eventos, los dos contextos, se relacionan en lo que son los motivos y además en lo que es el margen de maniobra que tiene cada país en este conflicto militar. Es decir, desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, ha dado más espacio, más margen de maniobra para Rusia, para que pueda hacer y deshacer con mucha más libertad en comparación con lo que pasaba en el gobierno de Biden. Al mismo tiempo, y a cambio de esto, él pide que Rusia y China no se metan con las operaciones que él está intentando hacer en Latinoamérica, específicamente hoy en día en Venezuela. Entonces, mientras no avanza el tema de Venezuela, que parece ser que está también llegando a un punto de inflexión un poco más lento de lo que esperábamos, eso también le está dando más espacio a Rusia, a Vladimir Putin, para que él pueda acabar las operaciones que tiene pendientes. También hay que considerar las fechas, es decir, haciendo como un mapeo general de todos los conflictos militares en los últimos años, no hay una evidencia, no hay una hipótesis fuerte que relaciona o da una razón para que ese tipo de conflictos empiecen o expanden o escalen a finales de un año, a inicios de otro. Sin embargo, hay mucha evidencia de que las fechas se relacionan hasta cierto grado con algún tipo de movimiento sorpresa, en primer lugar, porque sabemos que son fechas donde hay mucha concentración mediática para hablar de todo lo que ha sucedido en el año 2025. Entonces, cualquier intento de generar una noticia mediática relacionada con el conflicto militar, va a robar la atención. Eso se llama el efecto lupa, que caen ahí todos los medios de comunicación porque es normal que al final los reportes se cierran en el año hablando de todo lo que se logrado durante el año anterior y todo lo que se espera en el 2026. Entonces, ese tipo de operaciones como lo que vimos en Ucrania, los drones, más de 600 drones que han pegado en diferentes puntos en el territorio ucraniano, sí es una respuesta a lo que sucedió también en Rusia, pero va más allá en un plan para poder robar el terreno más, en el sentido robar el terreno en el campo de la batalla, aprovechar ese tiempo de pausa que Donald Trump no puede moverse, no puede hacer nada esperando cómo se van a comportar las cosas en el continente americano. Y mientras eso no avanza, él realmente no se va a meter más en el tema de la guerra de Ucrania. Vimos una caída de presupuesto muy notada, el presupuesto de apoyo militar de parte de Estados Unidos a Ucrania desde la llegada de Donald Trump, y eso va empeorando, hablando de términos económicos para el gobierno de Volodymyr Zelensky, pero también hay que considerar que esto le está dando ese espacio a Vladimir Putin
para que él pueda ejercer más poder, y él lo está aprovechando al 100, sabiendo que todo se puede empeorar en pocos días. Se puede empeorar porque Donald Trump no va a quedar quieto mucho tiempo. Él cada vez hace sus anuncios más agresivos y sabemos que realmente ese movimiento que está intentando controlar el ámbito energético, el ámbito económico en el continente americano, no lo va a dejar pasar mucho tiempo. Entonces, mientras él no tome decisiones, no logre avances en el campo de la batalla en el continente americano, no va a poder realmente exigir más de parte de Vladimir Putin. Y al mismo tiempo no hay que olvidar, Sergio, que ese intento de acuerdo de paz que realmente no ha llevado a ningún resultado positivo respecto al tema de Rusia-Ucrania, porque vemos que Zelensky sigue en el gobierno, ya después de todo lo que se ha dicho, después de reclamos muy directos de parte de la Casa Blanca de que ya no es legal que esté ahí, ya es un dictador, prácticamente le dijo Donald Trump, y aparte en el plan de paz proponía elecciones 100 días después de firmarlo, lo cual se pausó, y se pausó hasta cierto grado también por culpa de líderes europeos que, en el lugar de empujar todo hacia el sentido de firmar un acuerdo de paz, sabiendo que realmente se va a sacrificar el gobierno de Zelensky, intentaron apoyarlo y intentan generar otro frente en esa batalla. Y eso a mí en lo personal me preocupa, lo hemos platicado en diferentes ocasiones. Me preocupa porque quedaría Europa entre la espada y la pared, así como estaba desde antes, pero un poco más fuerte, porque no tiene la capacidad de hacer frente a Rusia. Vimos unas declaraciones de Putin muy fuertes, amenazando prácticamente a la Unión Europea, y al mismo tiempo ya no tiene respaldo de un gobierno como el gobierno de Biden, un gobierno globalista que creía en un mundo global dirigido por Estados Unidos. Bueno, pues Estados Unidos, que sigue pendiente de estas negociaciones de paz sobre Ucrania, mientras abre nuevos frentes y mientras sigue amenazando a Venezuela. Ayer escuchábamos a Donald Trump presentando estos nuevos acorazados que van a llevar su nombre y amenazando tanto a Maduro como a Gustavo Petro. Abud, me gustaría preguntarte por esto, porque vemos que Trump sigue aumentando la presión sobre Venezuela. Yo no pondría esas amenazas en términos teóricos nada más. Es decir, yo sí creo que las amenazas de Trump sí son reales, no por su personalidad, no por su forma de manejar su administración, porque en muchas ocasiones, incluyendo si nosotros analizamos su primer mandato, sus primeros 4 años en la Casa Blanca, había mucho de ese tipo de amenazas que no llegaban a ningún resultado. Yo veo ahorita un Trump diferente, yo veo un Trump que hace esas amenazas, las transforma a realidades, insisto, no porque él tiene esa personalidad, su personalidad mediática sigue siendo la misma, sin embargo el contexto es diferente. Es diferente porque la economía de Estados Unidos ha caído, ha sufrido caída muy fuerte durante toda la historia de los Estados Unidos de América y ya no tiene otra salida. Es decir, llega él a la Casa Blanca con la bandera de paz, hablando de que es el presidente que ha logrado apagar más guerras, que él ya no quiere meterse en conflictos lejanos, evidentemente porque le cuestan mucho dinero, pero al mismo tiempo él quiere mantener una economía fuerte. La economía de los Estados Unidos de América se basa en gran porcentaje en la guerra, en la industria militar. Y la industria militar es como cualquier tipo de industria. Hay producción, hay almacenamiento, hay caducidad, hay tiempo donde el armamento se tiene que utilizar y se tiene que vender y revender. Si no hay conflictos militares en el mundo, esa industria se estanca. Se estanca, es decir, sus almacenes ya no tienen esa liberación y eso quiere decir que no hay producción, no hay innovación, no hay avance. Entonces, si él habló hace 2 días sobre los nuevos buques manejados hasta fuertemente dijo por inteligencia artificial, hablaba de avances tecnológicos
muy importantes en ese sentido. Eso quiere decir que sí se tiene que desahogar la industria militar que tiene. Para hacerlo, por un lado, y por el otro lado, sin arriesgar su imagen, su figura de paz, él está inventando ahorita un concepto nuevo de conflictos. No es nuevo en el sentido de que históricamente no había, sí había, pero en ese contexto nuevo que él está impulsando, hablar de limpiar el continente americano del narcotráfico y de los gobiernos que apoyan al narcotráfico, esto es un concepto trumpista, es un concepto que le va a permitir desahogar su industria militar, pero va a seguir apareciendo que no es como los demás presidentes que han generado guerras en todos lados del mundo. Realmente es lo mismo, o sea, hasta cierto grado da un poco de risa, porque si vemos Bush, si vemos Obama, pues todos ellos buscaron pretextos para generar sus guerras. En la guerra de Irak en 2003 había un gran pretexto, el armamento de destrucción masiva de Saddam Hussein, que no se encontraba nada en ese tiempo, pero había un pretexto que jugaba al sentimentalismo del pueblo estadounidense. Trump está haciendo lo mismo, pero está tratando de crear ese concepto de guerra contra el mal, de guerra contra el narcotráfico, contra los gobiernos que lo apoyan. Ahora, ¿por qué yo digo que no es algo teórico? Porque el movimiento militar que está haciendo, ya considerando lo que he mencionado de necesidades económicas de los Estados Unidos de América, pero si vemos en el campo de la batalla ese movimiento militar que está haciendo, ese movimiento de buques, ese movimiento de presupuesto grande que está invirtiendo, eso no va a llevar a nada. Es decir, no va a llevar a simplemente amenazas teóricas. Sí va a haber algunas acciones. Él dijo que no sabe si realmente Estados Unidos va a derrocar a Maduro, depende de él, dijo. Depende de él. ¿En qué sentido? En que si se va solo del poder o necesita obligar a Estados Unidos. Pero definitivamente el plan va mucho más allá. Eso es el título mediático, Sergio, pero el plan real va más allá sobre el tema energético. Ese acomodo del mundo multipolar, donde hemos visto durante el año 2025 surgimiento de diferentes potencias que eran potencias medias, que no tenían realmente palabra antes, que hoy en día ya tienen una posición importante en el mapa geopolítico, como Arabia Saudita, como la India, como Brasil, todos esos países que se están transformando cada vez a polos más en este mundo multipolar. Ese nuevo acomodo, esa nueva ecuación que quiere implementar Donald Trump tiene un costo. Y ese costo es un costo energético, es decir, él ya no va a poder disponerse de la energía que estaba tan lejos de Estados Unidos y se tiene que voltear a los campos energéticos que tienen cerca. ¿Y qué más cerca que Venezuela con toda la reserva de petróleo que tiene? Entonces, realmente hay que distinguir entre lo que es mediático, lo que él quiere mencionar, y lo que realmente es. Y aquí vuelvo al punto inicial, Sergio, sobre esa política mediática que maneja Trump, porque hay que considerar que Donald Trump finalmente, para analizarlo, pensaremos que es una persona, un personaje político, pero antes de llegar a eso tenemos que considerar que es un empresario, trabaja como empresario, multimillonario y además es un personaje mediático. Le gusta mucho manejar y manipular los medios de comunicación y lo ha hecho siempre. Si nosotros nos basamos en esa hipótesis, yo puedo casi confirmar que Donald Trump va a aprovechar esa lupa mediática finales de 2025, inicio de 2026, para poder lanzar lo más extremo que tiene en la mente sobre el tema de Venezuela. Yo no sé si eso podría escalar a una acción militar fuerte antes de que cierre el año o una vez que empiece 2026, o simplemente va a concentrar sobre declaraciones extremas de Donald Trump que prácticamente van a robar las luces de todos los medios de comunicación
para que aparezca que eso es lo más importante que sucedió durante el año 2025. Bueno, pues atentos a lo que pueda pasar en Venezuela y a lo que ha pasado en este 2025. El foco ya está puesto en el 2026, en el 2027, donde se espera un nuevo frente y donde todo el mundo está pendiente de Taiwán, después de que Estados Unidos anunciara la semana pasada el mayor paquete militar, más de 11.000 millones en armas. Hemos visto nuevas advertencias por parte de China, nuevas tensiones y el Pentágono que habla de un ataque prácticamente inminente, apunta como máximo a finales de 2027. Abuz, ¿cómo ves este nuevo frente geopolítico que apunta a abrirse? Eso no lo descarto tampoco. Yo creo que todo lo podemos referirse a ese cambio metodológico que está implementando la Casa Blanca en primer lugar, y no por su propia voluntad, sino porque el contexto geopolítico se ha puesto de esta manera. Estaba escuchando justo una entrevista hace pocos días de Alexander Dugin, el filósofo ruso, y vale mucho la pena analizar realmente lo que ha intentado decir sobre el mundo multipolar, sobre todas esas potencias internacionales que están surgiendo, que al final se transforma todo a diferentes mapas geopolíticos internos menores de zonas muy limitadas. Es decir, vamos a poder durante el año 2026, eso se va a verse de una forma mucho más clara, donde tú vas a poder observar campos limitados donde las relaciones geopolíticas están concentradas ahí, los intereses están concentrados, y aquí vamos a tener diferentes espacios, diferentes océanos geopolíticos aislados. Obviamente hay una relación entre ellos y hay influencia entre uno a otro, pero dentro de cada océano de esos no va a haber, no se va a entremeterse o meterse, perdón, Estados Unidos o Rusia. Es decir, entre China y Taiwán vemos que Estados Unidos se ha alejado, entre Rusia y Ucrania vemos Estados Unidos se ha alejado, entre India y Pakistán, bueno, estaba a punto de escalarse durante el año pasado, durante el año 2025, un conflicto de gran escala entre dos potencias nucleares. Se ha apagado, pero la tensión sigue existiendo. En el Medio Oriente, raramente lo que estamos viviendo también, vemos un océano aislado. Israel sigue teniendo su propia estrategia. Un cambio geopolítico enorme ha sucedido en el Medio Oriente entre Siria, Líbano, Hezbollah, Irak, Kuwait, todos esos países. Y al mismo tiempo se ha creado un nuevo océano geopolítico que tiene que ver con Estados Unidos y su liderazgo sobre el continente americano. Ese liderazgo que abarca no solamente términos militares y sociales, sino también abarca términos económicos y energéticos en primer lugar. Donald Trump ha intentado influir hasta incluso en las relaciones sociales entre la gente, porque ha dividido la opinión hispana en Estados Unidos. Eso no es una sorpresa. Los hispanos que viven en Estados Unidos y que tienen su residencia legal y eso, han votado por Donald Trump, porque les garantizaba o les representaba una estabilidad económica a diferencia de otros gobiernos. Sin embargo, los no documentados, prácticamente la figura o el personaje de Donald Trump les genera mucho miedo, mucha preocupación. Entonces, incluso pudo dividir la opinión dentro de la misma sociedad sobre él y sobre su administración. Pero para no alargar mucho, regresamos a este punto. Creo que el cierre de 2025 y el inicio de 2026 es un acercamiento más a ver cómo se crea ese mundo multipolar. Y aquí hay un ejemplo a lo mejor lejano un poco, o es raro aplicarlo al tema de las ciencias políticas o las ciencias o los temas geopolíticos. Pero, por ejemplo, en los mercados globales sí se maneja, hay un método que se llama el océano azul, que es una técnica
que cuando hay mucha competencia tratan de crear mercados minoristas donde se pueda haber un tipo de competencia a pequeña escala entre diferentes actores, que estos actores en el mundo global no aparecen. Insisto, es algo que tiene mucho que ver con el mercado y la administración de los mercados, pero es algo muy similar a lo que podría suceder en el mapa geopolítico. Ya las potencias grandes ya no tienen ni tienen el interés realmente de seguir luchando entre sí. Lo que quieren es fortalecer sus economías y para eso se van a crear esos ambientes de interés geopolítico locales donde el resultado de todas esas ecuaciones internas influye en una ecuación general que domina las relaciones geopolíticas del mundo. Creo que es muy interesante, Sergio, que sigamos viendo ese tipo de relaciones geopolíticas, cómo se va a comportar durante el año 2026. Creo que, y espero que todo se cierre bien durante el año 2025. Sin embargo, no descarto las sorpresas mediáticas de Donald Trump, específicamente en lo relacionado con Venezuela. Muy atentos a Venezuela, estas tensiones en torno a Taiwán y también a lo que pueda suceder en torno a estas conversaciones de paz sobre Ucrania. Abud, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Un placer contar contigo por aquí. Muchas gracias. Saludos. Muy buen día. Nosotros que vamos a hacer